Historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Audios de Unidos en el Amor a Jesús. Viaje a Valleo. El 31 de octubre fue el día fijado para mi viaje a Valleo. Partí sola con papá, con el corazón henchido de esperanza, pero también muy emocionada al pensar que iba a presentarme al obispo. Por primera vez en mi vida iba a hacer una visita sin que me acompañaran mis hermanas. Y esta visita era nada menos que a un obispo. Yo, que nunca hablaba, a no ser para contestar a las preguntas que me hacían, tenía que explicar por mí misma el motivo de mi visita y exponer las razones que me movían a solicitar la entrada en el Carmelo. En una palabra, iba a tener que demostrar la solidez de mi vocación. ¿Cuánto me costó hacer ese viaje? Tuvo que concederme Dios una gracia muy especial para que pudiera vencer mi gran timidez. Aunque también es verdad que para el amor nada es imposible porque todo lo cree posible y permitido, y realmente solo el amor de Jesús podía hacerme vencer aquellas dificultades y las que vendrían más tarde, pues quiso hacerme comprar mi vocación a costa de pruebas muy grandes. Hoy que gozo de la soledad del Carmelo, descansando a la sombra de aquel a quien tan ardientemente deseé, creo que he comprado mi dicha a muy bajo precio y estaría dispuesta a soportar sufrimientos mucho más mayores para alcanzarla si aún no la tuviese. Cuando llegamos a Valleo, llovía a cántaros. Papá, que no quería ver a su reinecita entrar en el obispado con su hermoso vestido hecho una sopa, la hizo subir a un ómnibus que nos llevó a la catedral. Allí comenzaron mis desgracias. Monseñor, con todo su presbiterio, estaba asistiendo a un solemne funeral. La iglesia estaba llena de señoras vestidas de luto, y todo el mundo me miraba a mí, con mi vestido claro y mi sombrero blanco. Hubiera querido salir de la iglesia, pero no había ni qué pensarlo a causa de la lluvia, y para humillarme más todavía, Dios permitió que papá, con su sencillez patriarcal, me hiciese pasar hasta el fondo de la catedral. Yo, por no disgustarlo, obedecí de buen grado y ofrecí aquella distracción a los habitantes de Valleo, a los que deseaba no haber conocido en mi vida. Por fin pude respirar tranquila en una capilla que había detrás del altar mayor, y allí me quedé un largo rato rezando con fervor, en espera de que la lluvia cesase y nos dejase salir. Al salir, papá me hizo admirar la belleza del edificio, que al estar vacío parecía mucho mayor, pero a mí solo una idea me ocupaba el pensamiento, y no podía encontrarle gusto a nada. Fuimos directamente a ver al señor Reveroni, que estaba informado de nuestra llegada y que había fijado él mismo la fecha del viaje, pero estaba ausente. Así que tuvimos que andar errando por las calles que me parecieron muy tristes. Por fin volvimos cerca del obispado y papá me llevó a un hotel en el que no hice honor al buen cocinero. Mi pobre papaíto me demostraba una ternura casi increíble. Me decía que no me preocupase, que seguro que Monseñor me concedería lo que iba a pedirle. Después de descansar un poco, volvimos en busca del señor Reveroni. Llegó al mismo tiempo que nosotros un señor, pero el vicario general le pidió cortésmente que esperara y nos hizo entrar a nosotros primero en su despacho. El pobre señor tuvo tiempo de aburrirse, pues nuestra visita fue larga. El señor Reveroni se mostró muy amable, pero creo que le sorprendió mucho el motivo de nuestro viaje. Después de mirarme sonriente y de hacerme algunas preguntas, nos dijo: «Voy a presentarles a Monseñor, tengan la bondad de acompañarme». Y al ver brillar lágrimas en mis ojos añadió: «Pero bueno,
estoy viendo diamantes, no podemos enseñárselos a Monseñor. Nos hizo atravesar varios aposentos muy amplios, adornados con retratos de obispos. Viéndome en aquellos enormes salones, me sentía como una pobre hormiguita y me preguntaba qué me atrevería a decirle a Monseñor. Él estaba paseando por una galería con 2 sacerdotes. Vi que el señor Reveroni le decía unas palabras y volvía con él. Nosotros lo esperábamos en su despacho, donde había 3 enormes sillones colocados delante de la chimenea en la que chisporroteaba un buen fuego. Al ver entrar a su excelencia, papá se arrodilló a mi lado para recibir su bendición. Luego Monseñor hizo tomar asiento a papá en uno de los sillones. Se sentó frente a él, y el señor Reveroni quiso que yo ocupara el del medio. Rehusé cortésmente, pero él insistió, diciéndome que tenía que demostrar si era capaz de obedecer. Me senté enseguida, sin pensarlo 2 veces, y tuve que pasar por la vergüenza de verle a él tomar una silla mientras yo me veía arrellanada en un sillón donde habrían cabido cómodamente 4 como yo, y más cómodas que yo, pues me hallaba muy lejos de estarlo. Yo esperaba que hablaría papá, pero me dijo que explicara yo misma a Monseñor el motivo de nuestra visita. Lo hice lo más elocuentemente que pude, pero su excelencia, acostumbrado a la elocuencia, no pareció conmoverse mayormente por mis razones. Una sola palabra del superior me hubiera valido mucho más que todas ellas, pero lamentablemente no la tenía, y su oposición no abogaba precisamente en mi favor. Monseñor me preguntó si hacía mucho tiempo que deseaba entrar en el Carmelo. Sí, monseñor, muchísimo tiempo. Vamos, replicó riendo el señor Reveroni, ¿no dirás que hace 15 años que lo estás deseando? Desde luego, respondí yo riendo también, pero no hay que quitar muchos años, porque deseo ser religiosa desde que tengo uso de razón, y deseé el Carmelo desde que lo conocí, porque me parecía que en esta orden se verían satisfechas todas las aspiraciones de mi alma. No sé, madre querida, si fueron estas exactamente mis palabras. Creo que lo dije todavía peor, pero bueno, ese fue el sentido. Monseñor, creyendo agradar a papá, intentó hacer que me quedara con él algunos años más. Por eso no fue poca su sorpresa y su edificación al verlo ponerse de mi parte e interceder para que me concediera permiso para volar a los 15 años. Sin embargo, todo fue inútil. Dijo que antes de tomar una decisión era indispensable tener una entrevista con el superior del Carmelo. Nada podía yo escuchar que me causase una pena mayor, pues conocía la abierta oposición de nuestro padre. Así que, sin tener en cuenta ya la recomendación del señor Reveroni, hice algo más que enseñar diamantes a Monseñor. Se los regalé. Vi muy bien que estaba emocionado. Poniendo su mano en mi cuello, apoyó mi cabeza sobre su hombro y me acarició como creo que nunca había acariciado a nadie. Me dijo que no todo estaba perdido, que estaba muy contento de que hiciese el viaje a Roma para afianzar mi vocación y que en vez de llorar debería alegrarme. Añadió que a la semana siguiente tenía que ir a Lisieux y que le hablaría de mí al párroco de Santiago y que no dudase que en Italia recibiría su respuesta. Comprendí que era inútil seguir insistiendo. Además ya no tenía nada más que decir, pues había agotado todos los recursos de mi elocuencia. Monseñor nos acompañó hasta el jardín. Papá le hizo reír mucho contándole que, para aparentar más edad, me había hecho recoger el pelo. Este detalle no lo echó Monseñor en saco roto, pues cuando habla de su hijita nunca deja de contar las historias de su pelo. El señor Reveroni quiso acompañarnos hasta la puerta del jardín del obispado
y dijo a papá que nunca se había visto una cosa así, un padre tan deseoso de entregar a Dios su hija como ésta de ofrecerse a él. Papá le pidió algunas explicaciones sobre la peregrinación, entre otras cómo había que ir vestidos para presentarse ante el Santo Padre. Aún lo estoy viendo darse vuelta ante el señor Reveroni diciéndole: ¿estaré bien así? Él le había dicho también a Monseñor que si él no me daba permiso para entrar en el Carmelo, yo pediría esta gracia al Sumo Pontífice. Era muy sencillo en sus palabras y en sus modales, mi querido rey, pero era tan guapo, tenía una distinción tan natural que debió de agradarle mucho a Monseñor, acostumbrado a verse rodeado de personajes que conocían todas las reglas de la etiqueta, pero no al rey de Francia ni de Navarra en persona con su reinecita. Cuando llegué a la calle, volvieron a correr las lágrimas, pero no tanto a causa de mi disgusto, cuanto por ver que mi papaíto querido acababa de hacer un viaje inútil. Él, que saboreaba ya por adelantado la alegría de enviar un telegrama al Carmelo anunciando la feliz respuesta de Monseñor, se veía obligado a volver sin respuesta de ninguna clase. ¡Qué disgusto tan grande tenía yo! Me parecía que mi futuro estaba roto para siempre. Cuanto más me acercaba a la meta, más veía embrollarse en mis asuntos. Mi alma estaba hundida en la amargura, pero también en la paz, pues lo único que buscaba era la voluntad de Dios. En cuanto llegamos a Lisieux, fui a buscar consuelo en el Carmelo, y lo encontré a tu lado, madre querida. No, nunca olvidaré todo lo que tú sufriste por mi causa. Si no temiera profanarlas sirviéndome de ellas, podría repetir las palabras que Jesús dirigió a los apóstoles la noche de su pasión. Tú has permanecido siempre conmigo en mis pruebas. También mis queridísimas hermanas me ofrecieron muy dulces consuelos.